Este, vamos a inclinar nuestro rostro para pedir sabiduría y poder saber qué nos quiere decir hoy a través de su escritura nuestro Señor Jesucristo y Dios mismo. Estuve repasando la lección y ha habido infinidad de veces que hemos visto esta lectura, y quisiera que nos revelaran hoy mismo lo que Dios quiere a través de ello. O sea, ojalá y esto suceda y sea parte yo de esto y ustedes también. Bendito Señor, que moras en lo más sublime de los cielos, estamos ante tu presencia, Padre, dándote infinitas gracias porque estás con nosotros, en nosotros, y sé que siempre hemos estado en tu presencia, Padre, y a través del tiempo nos has revelado, Padre, que has estado desde que nacimos, Señor, y desde antes de ello. Gracias, Padre, y ahora que tu Hijo Jesucristo vive en nosotros, te suplicamos, Padre, que su palabra sea la correcta, sea la que tú quieres, que sea para el mundo, que sea la correcta, que escuchemos, y Padre, que todo esto, Padre, sea para la honra y gloria de tu nombre. En el bendito y santo nombre de aquel que está a tu diestra, tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, antes de iniciar, la lectura de hoy tiene que ver mucho con unos personajes que a través de su vida habían estado en algún tiempo sanos, que quizás vivieron sus vidas bien con su familia, con sus hijos, esposa quizás, hermanos, papás, y en algún momento de la vida pasó algo en sus cuerpos, algo en el cuerpo de ellos, que quizás empezó quizás con alguna infección, y quizás esta infección hizo que el cuerpo de ellos se llenara de infección, a tal grado que en aquella época no había cura, era la lepra. Estamos hablando de una enfermedad muy, muy cruel, muy dura, inclusive para la población del pueblo de Israel. Había escrituras en el Antiguo Testamento que decían que si alguien padecía de algo como estas cosas, algunas otras cosas también había, no nada más esto, eran sacados de la ciudad, eran exiliados, por así decirlo, y iban a dar a un lugar hasta que se solucionara su problema. Y si no era así, pues ahí morían en soledad, lejos de familia, lejos de cualquier amigo. Y quizás todo esto se llevaba con mucha... las personas que lo vivían a tal grado esta cruda verdad en ellos, que quizás había tristeza, quizás había enojo, quizás había amargura, quizás habían perdido su fe, quizás habían perdido toda esperanza de poder ser sanos y regresar a casa. Estas 10 personas vamos a leer en ello, en el capítulo 17 de Lucas. Esto que les estoy hablando, estas 10 personas de las cuales habla Lucas, habían estado viviendo esto que les digo. Bien, Lucas, permítanme. Lucas 17, 11 al 19. Dice:
Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales le pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino solo este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. En esta lectura, para cuando está sucediendo esto, Jesús ya había hecho infinidad de cosas, había dado de comer a no sé cuánta gente, había sanado ciegos, había hecho una pesca numerosa, infinidad de cosas, y había hecho cosas que les enojaba a los escribas y fariseos, había hecho cosas que no les agradaba, por ejemplo, hablar del sábado o aparentemente violar lo que decían las leyes acerca del sábado. Hizo muchas cosas que dejaron sorprendidos a muchos. Y para cuando llegó había hecho muchas cosas que daban indicios de que Dios y él estaban sumamente interesados en aquellas personas que sufrían, que eran menos agraciados con la sociedad, que eran menos agraciados con su salud, etcétera. Muchas de estas cosas Jesús ya había dado indicios de que Dios estaba interesado mucho más en aquellos que eran más necesitados, que no tenían alimento, que no tenían trabajo, que no tenían quien les ayudase, inclusive en sábado, porque habla ejemplos de que si tu buey cae a un pozo, ¿a poco no vas y lo sacas? Esto quiere decir que veían a alguien tirado o enfermo en algún lugar, pues no le tendían la mano. Iban más sobre aquellos animales que les ayudaban a arar la tierra, a llevar el alimento. Entonces dio muchos indicios de que él estaba preocupado, y Dios mismo de su creación, aquellos a quienes les había dicho: los haré a mi imagen y semejanza. Entonces Jesucristo, en este hecho de que está pasando por un lugar que desgraciadamente no pasaban, no iban a tender la mano, inclusive posiblemente a darles de comer, a dar a un cesto de fruta o de ropa limpia, porque estas personas, no habla la Escritura de específicamente ¿cómo se llama? Hay una palabra para especificar qué era lo que sucedía con la lepra. La lepra se caían los pedazos de piel, la nariz ya no estaba, este pedazo ya no estaba, entonces por la pudrición de la carne se caía. Entonces las orejas, estos pedazos de orejas se caían porque así era la lepra, así es la lepra. Se cae a pedazos, los dedos empiezan a caer, las partes más débiles del cuerpo se empiezan a caer. Entonces esto da un olor desagradable, y aparte las imágenes que la persona percibe de quien lo está padeciendo, pues no son muy gratas. Entonces este espacio entre Samaria y Galilea nadie lo recorría posiblemente. Entonces Jesús se toma el tiempo para ir a este lugar, para dar otras lecciones
más lecciones. Lecciones donde Él dice que hay un espacio entre Samaria y Galilea, que posiblemente haya galileos y samaritanos infectados. Posiblemente era una aldea, posiblemente no nada más eran 10, posiblemente eran más. Entonces, Jesucristo quiere dar más lección acerca de esto, y lo podemos encontrar, esto que Jesucristo está haciendo, lo podemos encontrar en Salmo 66. Quiero ir a Salmo 66 para que vean lo que dice Salmo 66. Dice: clamad a Dios con alegría toda la tierra. Ahí habla de toda la tierra, no habla de un solo pueblo. Cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza, decid a Dios cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. O sea, ahí está hablando no solo de un pueblo, está hablando de que todos alabarán su nombre, todos están incluidos. Esto que está escribiendo, que está escrito en las Escrituras, son muchos siglos con anticipación. Entonces, esto da a entender que Dios siempre ha estado interesado no nada más en un solo pueblo, en un solo hijos, o sea, no son solo unos cuantos, sino Él está incluyendo a todos. Entonces, Jesucristo vino a dar esto como cuando ya se derrama algo, es porque ya ¿cómo se dice? El costal ya se llenó de piedritas. Entonces, haz de cuenta que ya el costal de piedritas ya le había llegado hasta el cuello a Dios, y dijo: no, ¿sabes qué? Vamos a solucionar esto, ¿verdad? Porque estaban dejando fuera a los enfermos, estaban dejando fuera a la gente que necesitaba quien le ayudase, a una viuda, porque la Escritura habla: la religión pura y sin mancha es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus necesidades. O sea, Dios estaba interesado en esto, y pues desgraciadamente los religiosos estaban haciendo algo en contra de lo que Dios estaba queriendo hacer con la sociedad entera, con todo el universo, con toda la tierra. Entonces, en este tiempo Dios nos está hablando de que a la iglesia hoy, en estos días, en estos últimos años, Dios le está dando a la iglesia el conocimiento o la revelación del amor de Él hacia el mundo. Y Él quiere que no tengamos estas cosas, estos vestigios en nuestro corazón y en nuestra mente, y no dejemos de pensar en aquellos que de verdad lo sienten, porque esto es como una raíz que crece en nuestras vidas, y si no pensamos y si no dejamos que el Espíritu de Dios llene nuestras vidas, Él quiere que llenemos nuestras vidas con el Espíritu Santo y podamos ver hacia esa gente que en algún momento está desprotegida, está pensando que no hay quien les ayude, no hay quien les tienda las manos, porque posiblemente haya gente religiosa que está haciendo cosas, pero no tienen el pensar y el sentir de nuestro Señor Jesucristo que Él quiere que tengamos. Posiblemente, ¿verdad?, seamos parte de estas gentes que nos estamos llenando del conocimiento, ¿verdad?, de que no es malo llenarnos del conocimiento, del amor de Dios, de alabar y de esto y de aquello, pero si dejamos de pensar como hubo gente que no pensaba en los 10 leprosos en ese trayecto, pues vamos a estar a la par que ellos, igual a la par que un escriba y un fariseo. Y Dios no quiere que su iglesia sienta eso. Dios quiere que la iglesia tenga el
el sentimiento, la misericordia, el querer ayudar, el querer tender la mano. Quizás no tengamos los medios o las suficientes cosas a nuestra mano para poder ir a hacer aquello, pero sí podemos pedirle a Dios que nos haga sentir lo que Jesucristo sintió, lo que Jesucristo vio, lo que Jesucristo estuvo pendiente de aquello. Orar verdaderamente por aquellos que están lejos, por aquellos que posiblemente crean que no existe Dios por estar pasando cierta situación como estos 10 leprosos. Estos 10 leprosos habían perdido toda esperanza, toda fe de aquello que pudiera ser de benéfico para ellos. Ellos habían perdido la esperanza de ir y abrazar a su familia, habían perdido la esperanza de ir a hacer un trabajo, que muchos lo hacemos, habían perdido muchas de esas cosas, y posiblemente posiblemente para cuando está pasando esto, ya habían pasado una buena cantidad de años, unos 2 o 3 años, porque todavía va de camino a Jerusalén a la cruz. Entonces posiblemente ya habían pasado 3 años. Para estas fechas, ellos ya habían escuchado de alguien que había hecho ciertas cosas, que posiblemente ya había limpiado a un leproso, porque hubo otra ocasión en que le salió alguien al encuentro y lo tocó. A ese lo tocó, a estos 10 no los tocó. Jesucristo, inclusive a sus apóstoles, ya con el paso de los días, les dijo que iban a hacer cosas más grandes que las que Él hizo, porque Él ya iba a morir. No sé, ¿verdad? Posiblemente hay una ocasión en que dice la Escritura que mandaban las prendas de Pedro y alguien se aliviaba. O sea, en verdad se hicieron grandes cosas por lo que dijo Jesucristo. Cuando dejamos que el Espíritu Santo mueva nuestras vidas de la manera que Él quiere y entregarnos como Él quiere, hacer su voluntad y hacernos uno con Él, esto hace grandes cosas en las vidas de los demás, no nada más con nosotros. Y hay un ejemplo muy claro en Jeremías. En Jeremías 29, de esto que les estoy hablando, habla Jeremías. Jeremías 29. Dice Jeremías 29, del 1 al 7. Pero voy a brincarme unos versículos que dice: estas son las palabras de la carta del profeta Jeremías, que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Me voy a brincar al 4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, y a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. ¿Qué quiere decir esto? Que aún en tiempos en tiempos antiguos, Dios quería que todos vivieran en paz, y que todos, así como les estaba pidiendo que vivieran y crecieran ahí, no les estaba diciendo que regresaran a Jerusalén, les estaba diciendo: quédense, porque ahí pueden ser bendecidos y pueden bendecir a los demás. En donde quiera que estemos, la voluntad de Dios siempre ha querido ser que seamos de bendición a aquellos que nos rodean.
como Él quiere. Y eso era lo que estaba haciendo Jesucristo en esta ocasión. En esta ocasión, Jesucristo dice, Jesucristo, quizás algunos quizás iban la Escritura no dice que iban otros con Él, pero todas las Escrituras que hemos estado leyendo con anterioridad, nos han dicho que gran multitud iban detrás de Él. Aquí la Escritura no dice gran multitud iban detrás de Él, pero posiblemente iban detrás de Él, pero cuando vieron que estaba atravesando ese lugar, posiblemente se quedaron atrás, ¿verdad? Posiblemente iban con cierto recelo, ¿verdad? Y ay, ¿por qué quiere pasar por ahí si nos podemos infectar, nos podemos llenar de eso, ¿verdad? ¿Por qué Él va por ahí? O sea, hubo muchas cosas, muchos detalles que la Escritura no comenta. Pero posiblemente sí estaba pasando este detalle de que lo vieron caminar por ahí, ¿verdad? Y pues, aún los apóstoles, ¿verdad? Dijeron, oye, ¿por qué quiere que lo sigamos? No se quisieron contaminar, ¿verdad? Porque hizo cosas, ¿verdad? Que para nuestra mente y para la mente de aquellas gentes, pues era algo ilógico, algo que ¿cómo me pide que me cuide mi cuerpo y que me ame, ¿verdad? Cuando él está haciendo algo que me dice lo contrario, ¿verdad? Entonces había detalles, ¿verdad?, en la mente de estas gentes, y posiblemente no hemos visto o no hemos captado la realidad de lo que estaba pasando ahí en ese lugar, como el detalle de que el espacio que hay entre Galilea y Samaria es un espacio, posiblemente, no dice cuántos kilómetros, ¿verdad? Pero sí hay un espacio de Samaria a Galilea, pues es un trayecto largo que quizás sean kilómetros. Y posiblemente al estar estas personas en ese lugar, posiblemente era poco transitado, posiblemente no era muy transitado por lo que estaba sucediendo en ese lugar. Mucha tragedia, mucho dolor, mucha desesperanza, que quizás aún los familiares no iban, quizás algunos familiares, papás, hermanos, hijos, quizás no iban precisamente para evitar contagiarse ante esto. Entonces Jesucristo nos da a entender que Él está aún al pendiente de esos lugares desprovistos, de esos lugares que quizás como iglesia no hemos estado interesados en esos lugares de mucho dolor, de mucha tragedia. Quizás las iglesias no hemos estado interesados así como Él está interesado en ello. Él nos dio claros indicios de que Él dejó su gloria para venir por todo el mundo, pero al venir muchos pensaron que era para uno que otro o para cierto rango de sociedad. No, Él vino para todos. Inclusive cuando Él vino a nacer ante gente que no era muy creíble lo que dijeran. Entonces desde que nació, Él ha estado interesado en todas las personas que son menos agraciadas con un trabajo, con una buena posición social, inclusive con enfermedad, estos que son rechazados por su enfermedad. Él está al pendiente de todos, inclusive si hubo el anhelo, hubo un interés por otras gentes como Jairo. Jairo era de una posición agraciada dentro de la sociedad y dentro de la economía, y le dijo, espérate tantito, ¿verdad? voy por otra gente, ¿verdad? Y sí lo atendió a él. Ahí vemos en estos detalles en que Jesucristo sí está interesado en todos, ¿verdad?
A todos les da su lugar, a todos les da su espacio, pero más está interesado en aquellos que nosotros pensamos que no son agraciados, que no son, que Dios no les tiene interés. Entonces, eso es lo que más podemos entender de esta lectura. Posiblemente años atrás hemos estado leyendo esto y posiblemente no le hemos dado el interés o no le hemos captado el interés que Dios tiene, que quiere que captemos ahí. Lucas nos ha estado hablando de cosas que todas estas lecturas que hemos tenido a través de estos últimos meses, Dios nos ha llevado a leer al evangelista Lucas y nos ha revelado grandes cosas como hoy nos está revelando esto. Dice también que una de las cosas que no hizo Jesucristo fue tocarlos. Es más, ni siquiera les dijo, no les dijo palabras para que fueran ellos sanados. Simplemente les dijo: vayan y preséntense con el sacerdote. ¿Por qué les dijo esto? Porque el sacerdote era el que constataba si verdaderamente estaban limpios, sanados, para volverlos a restituir a la sociedad. Para eso los mandó. Pero no les dijo, en el trayecto los voy a limpiar, no les dijo eso. Simplemente obedecieron de ir y caminar con el sacerdote, y en el trayecto, pues uno de ellos, dice la Escritura, y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Dice, aquí hay dos o tres, donde dice que cuando Jesucristo los vio, dice que ellos gritaban a lo lejos. Había una distancia donde ellos no, una de las cosas era que no podían acercarse. Y otra era que no, mucho menos que alguien los tocara. Entonces, ante esto dice que la Escritura que gritaban a gran voz: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Dice que cuando los vio, les dio esa orden de que fueran con el sacerdote. Y dice que cuando iban, fueron limpiados. Dice que entonces, viendo que había sido sanado volvió a glorificando a Dios a gran voz. Dice, hay dos cosas que se ven aquí. Una donde gritan que tengan misericordia, y ese que fue limpiado, así como gritó que le ayudasen, pues así gritaba de alegría al haber sido limpiado, ¿verdad? Entonces, esta escritura no habla de los otros 9, pero quisiera tomar ahí también otro detalle, que a veces el dolor, a veces el existir con cierta enfermedad te hace insensible porque crees que así vas a morir, que así vas a existir no sé cuántos días, cuántos años. Te hace y ves el dolor de otros y no tienes misericordia porque sientes que tú no tienes, para ti no hay misericordia de los demás. Entonces hay cierta mentalidad negativa de estando en una enfermedad grande durante muchos años, y se percibe esto. Ellos habían vivido ya cierta cantidad de años con esta enfermedad, y lógicamente hay esa arrogancia, ese enojo, esa amargura de ver que otros están sanos y no les tienden la mano. Entonces hay amargura, hay enojo, y en algún momento, ¿verdad?, durante que haber vivido tanto tiempo así, entonces
llega un momento en que ni siquiera los tocan, ni siquiera dicen palabras como Dios en tu nombre límpialos, o sea, no hay nada de eso. Entonces se limpian y ellos piensan que fue por pura casualidad, así como llegó la enfermedad, así se fue. Entonces posiblemente en sus mentes dijeron, pues no hubo nada de esto, más que uno, ¿verdad? Y posiblemente este dice que era samaritano, posiblemente los otros 9 eran galileos, eran judíos, ¿verdad? Que tenían la religión. Entonces, o sea, había cierta decir, no, pues fue, no lo debían, Dios no lo debía por tantos años de sufrimiento, cosas de esas. Entonces, no lo dice la Escritura, pero posiblemente haya esto en ellos, que posiblemente pasó esto. Posiblemente ya con el paso de los días, con el paso de los años, posiblemente sus mentes cambiaron, pero en ese rato así pasó. No más uno regresó dando alabanza y dando gloria a Dios y lo reconoció siendo su Salvador, dice su sanador. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nuestro Dios quiere que estemos en esos lugares apartados, en esos lugares que no hay espacio, ¿verdad? Posiblemente en nuestras vidas, en nuestros hermanos de carne, posiblemente hay un espacio, hay un intermedio que evitamos o que hemos evitado mucho tiempo transitar en ello. Posiblemente un enojo o un desagravio en el pasado hizo que esta distancia se hiciera muy larga, con muchos años. Si dejamos pasar muchos años con esta amargura, este problema de familia, dejamos pasar los años y se hace mucho más largo, mucho más extenso. Y Dios está interesado en que esos espacios se llenen. Él está interesado en que ese espacio se acorte. En esa lectura, Jesucristo está cortando la distancia entre samaritanos y galileos. Está cortando, inclusive ahí había en la enfermedad, estos ya habían juntado esa separación que había entre galileos y samaritanos. Ellos ya no les importaba si era samaritano, si era galileo, ellos ya habían acortado esa distancia. Y más sin embargo dice la Escritura que no se podían ver, que un galileo, un judío no podía, inclusive si pasaba por Samaria se tapaba con una manta para no ser contagiado por un samaritano. Entonces estos 10 enfermos ya habían acortado eso, no les importaba si era galileo o no, o si era samaritano o no, ellos ya lo habían acortado. Pero Jesucristo dio un claro ejemplo de que estas distancias, estos lapsos de tiempo se acorten en familia, en nación contra nación, en cultura con cultura, etcétera. Él no quiere que haya eso, todas esas barreras Él quiere quitarlas. Con anterioridad Él ya había dicho en los Salmos: estoy en las profundidades del mar, estoy en lo más profundo del abismo, estoy en la peor oscuridad. ¿Por qué dice eso? ¿O por qué decía eso? Porque Él está interesado en todo ello. Hay gente que vive así, en oscuridad, y la iglesia, Dios y Jesucristo no quieren que su iglesia, con el Espíritu Santo, quiere evitar que se llenen de eso. Quieren evitar que la iglesia esté llena de una distancia, de una enfermedad, de un desagravio. Él quiere que todas esas cosas se pasen por alto, porque eso hace que la enfermedad crezca, que el enojo crezca, que la amargura, esto que hace daño al amor. Él no quiere que tengamos esto, porque eso hace daño al crecimiento del amor. Entonces dice que se postró en tierra y Él mismo preguntó esto, que si no eran 10 y que solamente era uno el que había vuelto. Él quiere que todos lleguen al conocimiento, que todos lleguemos a formar parte de aquello que está previsto en Apocalipsis, de que todos vengan y doblen su rodilla. Esto va a acontecer.
Él está interesado en eso. Grandes y chicos, pobres y ricos, dice también esa escritura de Apocalipsis. En algún momento de nuestras vidas ha habido ciertas heridas en nuestro cuerpo, una cortada con un cuchillo, o que estamos recogiendo algunos vidrios de que se rompió alguna vasija y nos cortamos. Nos duele, empieza a sangrar la herida y nos curamos. En ese rato alcanzamos un algodón o limpiamos, pero en el vivir, a la hora de bañarnos, a la hora de lavarnos las manos, a la hora de lavar un traste, el jabón o el cloro del agua nos lastima, y pues esto hace que se tarde en sanar la herida. Ustedes dirán que por qué hablo de ello. Bueno, las células, cuando pasa esto, las células empiezan a moverse y hay un movimiento de células. Las células no dejan de moverse hasta que sana la herida. Cuando hay una herida, las células en nuestro cuerpo empiezan a moverse, y mientras más nos mojemos, más nos lavemos las manos, que fue donde percibimos la herida, pues va a tardar más tiempo en sanar. Llega un momento en que sana y en esa parte las células dejan de moverse. ¿Qué quiere decir esto? Eso sucede en nuestro cuerpo. La Escritura dice que el cuerpo, las Escrituras hablan de que los llamados a la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Cuando hay heridas que han durado mucho tiempo, estas heridas hacen que no sane el cuerpo de Jesucristo, la iglesia. Entonces